Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos, hoy día lunes 19 de julio de 2010. Iniciando una nueva semana laborable y siempre deseándole a usted, amigo o amiga que nos escucha cada día, que sea toda una semana productiva y de alguna manera también tener la atención a las festividades de Guayaquil, llenarnos de ese entusiasmo y sobre todo de un espíritu, amor al trabajo, amor a la honestidad, a la dedicación para cada uno de nosotros. Cuando veo en las madrugadas que las personas se levantan muy temprano buscando sus lugares de trabajo, sus actividades, inclusive alumnos que van en los expresos escolares, llegando a sus escuelitas, sobre todo los niños muy en temprana edad. Siempre se medita, se reflexiona en lo positivo de esta ciudad, también cuando leemos las opiniones de personas que llegaron de otras latitudes dentro de nuestro país y también de otros países extranjeros y llegan al Ecuador. ¿Cómo hacer cuando tenemos ese espíritu positivo? Los guayaquileños, una ciudad dedicada al trabajo, más que inclusive a la política, dedicados a producir. Hemos sido de manera permanente, a pesar de que de tiempo en tiempo, por la cantidad de población, Guayaquil ha sido la ciudad que ha puesto presidentes. Y aunque en los últimos tiempos el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, no logró la mayoría aquí en Guayaquil, la mayoría de votos de los guayaquileños, sin embargo, el resto del país votó a favor de él por esa fórmula de gobierno que ha presentado, y los guayaquileños enfrascados más bien en deseo de que el gobierno permita trabajar, que permita la generación de empleo. Y esa ha sido siempre una temática en que a los guayaquileños, guayacenses en general, de alguna manera nos han calificado diferente al resto del país. No estoy con esto intentando decir que el resto del país no trabaja como trabaja el guayaquileño, el guayacense, no, para nada, sino la visión política desde la época de la colonia. Mientras la sierra, especialmente Quito como capital, aquel entonces la capital española, se enfocaba más hacia lo político, hacia lo militar, Guayaquil se enfocaba más al comercio. Y eso es lo que se ha mantenido como un espíritu de herencia por esta misma ubicación geográfica de esta ciudad, en que cualquier persona que viene de otras latitudes del Ecuador, de otros países, llega acá y sabe que acá se debe trabajar, se puede producir, y con esto se logra realizar sueños inclusive que en otras latitudes no ha sido posible. Allí lo está diciendo el doctor Julio Vargas Paso, creador de la clínica metropolitana muy conocida en la ciudad de Guayaquil, que llegó acá a nuestra ciudad a estudiar, a prepararse en medicina y luego fue realizando esos sueños. Bueno, esto le ha pasado a muchos ecuatorianos que inclusive en algún momento han llegado a sentirse más guayaquileños que algunos guayaquileños nacidos en la misma ciudad de Guayaquil. Entonces esto es lo que hemos recibido de herencia y que debemos hacerlo con mayor razón, más productiva, que la ciudad crezca, que pueda generar empleo, que evite, ojalá algún día podamos erradicar la violencia, que podamos tomar decisiones en favor de todos nosotros. Una ciudad que ojalá pueda superarse de algunos aspectos todavía negativos, de la conducta de algunos ciudadanos, que no se respetan las leyes, etcétera, de tal manera que podamos realmente enfocarnos hacia algo positivo. El día de hoy quiero tratar un tema que hay que hacerlo por responsabilidad, porque debemos los ecuatorianos ser conscientes de la grave responsabilidad que tienen los políticos de turnos que llegan al gobierno. ¿Qué dicen los titulares el día de hoy en la parte económica? El Diario Universo nos trae un titular realmente que a cualquiera lo debe preocupar y nos debe de hacer caer en cuenta y hacernos el planteamiento de varias preguntas. ¿Qué está pasando con la economía del país? ¿La están administrando bien las personas
que llegaron a las instancias de poder político elegidos en las urnas, ¿qué experiencia tuvieron ellos para poder administrar el país? Cuando vemos el titular en la página 3 del Universo, dice: China compromete recursos por 5.282 millones de dólares a Ecuador. Le vamos a deber a la China, entre préstamos, financiamientos de obras públicas, 5.282 millones de dólares. Creo que jamás en la historia el Ecuador le debió a un solo país tanto dinero. Y me parece que nunca hubo esto. Vamos a analizar esta parte, porque alguien podría decir, bueno, pero si la China nos presta dinero, está muy bien, aceptémosle ese dinero. Pero vamos a ver las condiciones en las que China nos está prestando el dinero. Primero, China pasa a ser ya el acreedor del 67% de la deuda ecuatoriana hacia el exterior. Es decir, de cada 100 dólares, la China nos ha prestado, o le debemos a la China, 67,5% de cada 100 dólares, o 67,50 dólares de cada 100 de deuda le debemos a la China. Yo le pregunto a cualquiera de los amigos oyentes que de alguna manera demanda créditos, si es o no oportuno deberle a un solo banco. Siempre se recomienda repartir la deuda, así como es bueno repartir las ventas entre varios clientes y no depender de un solo cliente mayoritario que un día nos pone las condiciones. Igualmente la deuda. No es dable, en una buena administración financiera, concentrar la deuda en una sola fuente, porque en cualquier momento esa fuente nos termina poniendo las condiciones como lastimosamente la China ya nos está poniendo. ¿Qué condiciones nos ha puesto? Primero, garantizarle con la entrega de petróleo. Ecuador debería entregarle a corto plazo aproximadamente 130.000 barriles de petróleo diarios. Adicional, que será para pagarle un dinero que ya lo habremos consumido para ese momento. Es decir, que ese ingreso que lo pudimos haber tenido fresco, dinero fresco, con la venta de esos 132.000 barriles de petróleo por día, ya no. Tendremos que entregárselo a la China para pagar un dinero que ya nos consumimos. Es como aquella persona que presta para pagar con el sueldo del próximo mes, del siguiente. Cuando llega fin de mes, lo único que hace es tomar el dinero y pagarle al acreedor. Eso es lo que nos va a pasar a los ecuatorianos con esta deuda. Segundo, condición, a 2 y 4 años de plazo. Es decir, que los chinos nos han puesto un plazo cortísimo. Tendrá suficiente ingreso el gobierno ecuatoriano el próximo año, el siguiente, dentro de 4 años para poder pagar estas deudas a tan corto plazo, o iremos nuevamente a renegociar la deuda con los chinos, a ver en qué condiciones nos acepta una renegociación. Y lo grave de todo esto es que los intereses que nos está cobrando el gobierno chino, el banco Exim Bank de la China para financiamiento de créditos para obras públicas, van desde el 6%, 7% y hay un crédito a 7,3%. Cuando hay otros organismos en el mundo que están prestando en este tiempo a 2 y 3% anual de interés. Alguien preguntará, ¿y por qué no vamos entonces hacia esas fuentes para que nos presten al 2 y 3%? ¿Y por qué tenemos que aceptarle a los chinos 7% de interés? Es decir, más del doble y hasta el triple. ¿Por qué? Porque nadie nos quiere prestar. Porque Ecuador declaró en algún momento, de pronto por soberanía, porque era justo hacerlo, declaró una deuda externa ilegal y compramos o recompramos la deuda externa de una forma agresiva al valor que nosotros considerábamos que debíamos pagar, al haber declarado este gobierno la deuda externa ilegal.